Bienvenidos amigos, están escuchando La Voz del Evangelio Eterno, un programa presentado por el Ministerio del Evangelio Eterno, fundado en 1992 por creyentes adventistas del séptimo día. Este es un programa cristiano dedicado a presentar el cumplimiento profético, la advertencia y la revelación de los últimos tiempos, a fin de preparar a un pueblo para la segunda venida de Cristo. Hermanos y amigos, bienvenidos nuevamente a este programa La Voz del Evangelio Eterno. Como siempre, yo soy su pastor y amigo, Rafael Pérez, quien les invita de inmediato a que tengamos unas palabras de oración. Oremos. Amante Padre que moras en los cielos y en el corazón de tu iglesia. Oh Padre, en esta hora estamos implorando tu presencia, no solamente aquí en estos estudios, sino en cada corazón donde se estará escuchando este mensaje, este estudio que hemos preparado, oh Padre, a través de tu Santo Espíritu. Padre, te pedimos estas bendiciones en el nombre sagrado de nuestro amado Jesús, Señor nuestro. Amén. 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 Mi hermano Jan y ustedes que nos están escuchando ahí, vamos a continuar con la misma serie del pecado, su origen, sus resultados y el remedio. Pero nos vamos a concentrar en el origen del mal, la caída y la redención del hombre. Si yo le hago la pregunta a usted, ¿por qué es de vital importancia que entendamos estas verdades que están en la Biblia? Hemos hablado, mucha gente allá afuera, gente buena, quieren oír, tienen comezón de oír, dice la Biblia, ¿no? Así es. Quieren oír fábulas o especulaciones o quizás profecías que estamos esperando cumplirse. Y déjeme decirle, vamos a aclarar algo. Si hay unas personas en esta tierra que están conscientes, porque lo conozco a usted por muchos años, usted me conoce a este servidor, ustedes han escuchado nuestras presentaciones, tanto por televisión y radio, muchos de ustedes por 30 años que llevamos para la gloria de Dios. Pero, o sea, estamos esperando un desarrollo o el último desenvolvimiento o desarrollo profético para esta tierra, que tiene que ver con, digamos, el auge que va a tener el papado, digamos, para estos últimos días. Como Norteamérica, de donde se transmite este programa, estaría formando una imagen, ¿verdad? Esa imagen, imagen de la jerarquía romana. Estamos esperando una ley nacional dominical, ¿verdad? Como hemos dicho en otro programa. Ahora, en vista de todo esto, ¿cuál debiera ser nuestra principal preocupación, mi hermano Jan? Bueno, prepararnos, pastor, prepararnos para lo que viene, prepararnos para los acontecimientos que han de venir, y es por eso que, como usted dijo, ¿por qué nos hemos preocupado por presentar estos mensajes? Estos mensajes son de preparación, son mensajes de advertencia, son mensajes que nos van a ayudar a nosotros a estar listos para todos los desarrollos proféticos que van a tomar lugar en este país y en el mundo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si nosotros no aprendemos a cómo prepararnos, ¿de qué sirve que sepamos cuándo va a venir esto y cuándo va a venir lo otro? Claro. Si no vamos a estar preparados para cuando venga ese tiempo. Y hay que estar consciente que quien está detrás de todo esto es el enemigo, es Satanás. Cristo tiene su plan. El cielo tiene su plan. El plan del cielo es redimirnos, prepararnos, hacernos actos para vivir en el cielo. Amén, ¿Sí o no? así es. El enemigo quiere estorbar esa obra en cada corazón nuestro, ¿verdad? Por eso me gusta mucho la advertencia que dio Jesús en Lucas 10:18. ¿Cuál fue la advertencia que nos dio? Dice Lucas 10:18, hablándole a sus discípulos, les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. O sea, es una cosa real. Jesús dijo, yo lo vi. Él sabe que Satanás vino aquí, está en la tierra, está obrando y obra a través de entidades, a través de políticos, religiosos. Óigame, trató de obrar hasta a través de Pedro.
¿Cierto? Así que vamos a seguir continuando con este estudio, porque es muy importante que nosotros entendamos el gran conflicto en que estamos envueltos. Así es, pastor, porque verdaderamente a través de esta serie nos vamos a dar cuenta de que Satanás lo que ha hecho o lo que se ha encargado de hacer durante prácticamente 6,000 años, desde que fue arrojado del cielo a esta tierra, ha sido mancillar el nombre o el carácter de Dios. Amén. Y es por eso que hemos presentado estos mensajes para que nosotros podamos entender, como estudiábamos en el tema anterior o los temas anteriores que hablamos acerca del Creador y de la creación. O sea, el plan de Dios desde un principio era crear una tierra hermosa, una tierra libre de todo pecado, poner allí en el jardín del Edén a nuestros primeros padres, les dio la oportunidad para que se poblaran la tierra, pudieran dominar la tierra, tener dominio sobre la tierra. Jesús, o sea, que es el creador también, por supuesto, les dijo ahí, multiplicaos y henchid la tierra. O sea, el plan de Dios en la mente de Jehová en el principio fue crear una tierra libre de pecado, libre de maldición, sino una tierra, por supuesto, llena de seres santos, como Adán y Eva y su descendencia, por supuesto. Pero lamentablemente, Pastor Pérez, el pecado estropeó los planes de Dios. Pastor, en su afán por desacreditar los preceptos divinos, Satanás pervirtió las doctrinas de la Biblia, de suerte que se incorporaron errores en la fe de millares de personas que profesaban creer en las Santas Escrituras. Así es. El último gran conflicto entre la verdad y el error no es más que la última batalla de la controversia que se viene desarrollando desde hace tanto tiempo con respecto a la ley de Dios. En esta batalla estamos entrando ahora. Es la que se libra entre las leyes de los hombres y los preceptos de Jehová, entre la religión de la Biblia y la religión de las fábulas y de la tradición. O sea que, por un lado vemos esto que estamos conversando se está cumpliendo, vemos las señales, vemos las tradiciones, cómo se han estado exaltando, se hace cada vez más popular, los vientos de doctrina o comezón de oír fábulas, en vez de la palabra de Dios, se ha vuelto la religión del día, por así decirlo. Y el Señor en su misericordia quiere preparar un pueblo para que nosotros no nos coja desapercibido. Todo este gran conflicto que ahora se va a ir, al acercarnos cada día más al fin, vamos a ir viendo la diferencia entre lo verdadero y lo falso. Pero a la luz de qué tenemos que ir. Para poder discernir qué es lo verdadero, tenemos que ir a la palabra de Dios. Exacto. Y mantenernos en la palabra de Dios. Como dice Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Sí. Y saber otra vez que Dios no fue el autor del pecado, por favor. No. Con quien se originó el pecado, digo Jesús, ¿quién es? Bueno, primera de Juan capítulo 3 y el versículo 8 nos dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. O sea, él fue que inició, con él empezó la desobediencia contra la ley de Dios. Así es. Y aquellos que transgreden la ley de Dios, enseñan la transgresión de la ley de Dios, ¿están siguiendo a quién? A Satanás, por Al supuesto. gran apóstata, Así es. Satanás. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. O sea, una de las razones por las cuales Cristo vino a esta tierra es para revelarle al mundo el verdadero carácter de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque Satanás se había encargado, pastor, como dijimos en la serie que grabamos un tiempo atrás, la enemistad de Satanás contra la ley de Dios. Satanás se ha encargado de mancillar el carácter de Dios y enseñarle al mundo de que Dios es un tirano, de que Dios es un Dios injusto, que la ley de Dios es un yugo de servidumbre, que nadie la puede guardar, y por lo tanto Cristo vino a este mundo para revelar en su vida el verdadero carácter del Padre. Y sabe algo, tristemente en la Biblia encontramos, la historia lo testifica, que el instrumento más eficaz, o los instrumentos
más eficaces que ha usado Satanás ha sido los instrumentos religiosos. ¿Cuál instrumento religioso? En los días de él, en San Juan 8:44, a un grupo de líderes religiosos, ¿qué fue lo que Jesús le dijo? Así es, en San Juan 8:44 nos dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, le digo a los líderes de la nación judía que se creían muy religiosos, como usted lo dice, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él, o sea, Satanás, ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Por eso es que Satanás odia tanto este libro. ¿Por qué? Porque la misma Biblia dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y dice que no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Fíjense, cuando analizamos el contexto de lo que Jesús estaba hablando ahí a esos líderes, era porque ellos estaban pensando quitarle la vida a Jesús. Así ya es. estaban tramando, planeando. Entonces lo que Cristo quiso decir, y esto es palabra del Señor también, que una religión que persiga, una religión que trate de usar la fuerza del Estado para imponer su credo, no es la religión de la Biblia, no es la religión de Dios. Y tristemente, aunque no estarán conscientes, estos líderes no estaban conscientes, creían que eran representantes de Dios. Ellos creían que eran los escogidos del Señor. Sin embargo, Cristo dijo, no, vuestro padre es del diablo. Palabras fuertes, palabras fuertes. Tengamos cuidado, porque así como los días de Jesús, puede ser que muchos sean muy respetados ante la sociedad. Y en el cielo se está escribiendo de ellos que no son hijos de Dios. Tengamos cuidado. Es una advertencia para nosotros mismos de tratar de seguir la religión o las doctrinas de Jesús, que está basado en la palabra, en vez de estar basado en tradiciones. ¿Qué más? ¿Fue creado Satanás entonces como un ser pecaminoso y malo? ¿Quiso Dios crearlo así para probarnos a nosotros? O para venir y hacer daño a esta tierra. No, la palabra de Dios, una profecía en relación a Satanás se encuentra contenida en el capítulo 28 del libro de Ezequiel y específicamente en el versículo 15. Ustedes pueden leer todo el capítulo 28 en sus hogares, pero es que por razón, factor tiempo, no podemos leer todos los textos. Pero Satanás, antes de ser Satanás, era Lucifer. Muy importante, dice aquí el profeta, dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. O sea, Dios no creó a Satanás. Él creó a un ser perfecto, como dice ahí, en todos sus caminos. Pero, tristemente, se halló en él maldad. Fíjense, notemos esto. Se halló en él. Obviamente no vino de Dios, no vino de ningún otro ser. Y esto, por favor, tenemos que aceptarlo porque es la palabra de Dios que nos habla. No me vayan a preguntar, bueno, ¿y cómo vino a Satanás o a Lucifer? La desobediencia, el querer desobedecer a Dios. Si algo que sí encontramos en la palabra de Dios, el pecado es una decisión. Dios puso en Lucifer, como ha puesto en cada uno de nosotros, lo que se llama el libre albedrío, el poder de decidir. Josué en cierta ocasión le dice al pueblo de Israel, escogeos hoy a quien sirváis. Y ese ha sido el llamado siempre de Dios a través de sus instrumentos. Y hoy también queremos decirle a nuestro pueblo, a nuestra gente, ¿verdad?, que nos sigue, tenemos que escoger hoy entre la religión de la Biblia y la religión del hombre, entre los preceptos de la Biblia y los preceptos de Roma o de las religiones populares. O la religión de las fábulas y de la tradición. Claro, okay. Escogeos hoy. Exactamente. Okay. Ahora, muy importante. una cosa que es claro, no vino de Dios. No vino de Dios. No le culpemos a Dios del pecado, no culpemos a Dios de que Él haya creado a Satanás. Él creó a Lucifer, como usted leyó ahí, un ser perfecto, bueno en todos sus caminos. ¿Cómo creó a Adán también? Es correcto, o sea que sin la Biblia, la cuestión del origen del mal quedaría sin explicación. Claro,
pero gracias a Dios por la palabra de Dios que nos aclara cada uno de estos puntos. ¿Qué otra declaración de Cristo parece colocar sobre Satanás y sus ángeles la responsabilidad del origen del pecado? Bueno, Cristo mismo lo dijo, pastor. Yo sé que usted tiene ese texto ahí. Mateo 25, 41. ¿Lo leo? Ok, Sí, claro, dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. O sea, ¿por qué Satanás y sus ángeles van a tener ese destino en el tiempo del fin? Precisamente porque sobre ellos va a caer la responsabilidad del origen del pecado y del origen de tanta maldad y tanta desgracia en este mundo. Finalmente van a ser destruidos en el lago de fuego y azufre, que es la segunda muerte. Que dice el Apocalipsis allí que es la segunda muerte. Así es. Va a ser devorado para es. siempre. Por eso el término eterno allí significaba hasta que se llevase a cabo ese acto, ¿verdad? Muy bien, muy bien. ¿Qué condujo al pecado, la rebelión y a la caída de Satanás? Oh, mis amados. ¿Qué fue lo que condujo? De acuerdo a Isaías 14. Isaías 14. Se vio en el corazón de Satanás la envidia, exacto, el celo. Allí dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. Este es un pecado, tenemos que cuidarnos. Tristemente se vio en los días de Pablo. ¿Se acuerda? Pablo decía que habían habían algunos que tenían envidia de Pablo. Tenían celo del ministerio de Pablo. Y Pablo los reprende y dice, hombre, si ustedes usen ese celo pero para predicar la palabra, no para tornarse en contra mía. Así ¿verdad? es. Y la envidia y el celo vienen de quién? ¿Se originó en quién? En Satanás. Digo esto porque es triste ver personas que en vez de alegrarse, en vez de orar para que estos mensajes salgan y se promulguen por toda la tierra, ¿no? A veces expresan en palabras y en hechos cierta envidia, cierto celo. Y eso es muy triste. Quiero recordarle eso. Debemos alegrarnos porque Dios provea, abra puerta para que esta obra sea terminada. Y que si hay algún celo o alguna envidia, lo usemos para terminación de la obra. Así es. Amén, ¿verdad? Ok, muy ¿qué importante. En contraste con el orgullo y autoexaltación exhibida por Satanás, ¿qué espíritu manifestó Cristo? O sea, todo lo contrario al espíritu de Satanás. Ay. ¿Por qué? Porque Satanás quiso ser semejante al Altísimo. Dice, me sentaré, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de la nube subiré y seré semejante al Altísimo. Mi, o sea, yo. Eso es el carácter de Satanás. Envidiar lo que le pertenecía solamente a Dios, el trono de Dios. A Dios él pertenece el trono y también, como hemos estudiado en programas anteriores, a los redimidos se sentarán con él en el trono, como dice Apocalipsis 3, pero es porque no lo han tomado a la fuerza, lo han tomado a través de la obediencia. Dios lo invita, dice, van a venid benditos de mi Padre. Así es. Heredad, el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Amén. O sea que el orgullo y la autoexaltación, pastor, amigos que nos escuchan, llevaron a la caída de Satanás y para esto no hay justificación o excusa adecuada. El sabio Salomón, ¿qué dijo en Proverbios capítulo 16, versículo 18? Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. O sea, antes de que cayera Satanás ya se había exaltado él mismo, quería ser semejante al Altísimo. Por lo tanto, si bien podemos saber del origen, la causa, el carácter y los resultados del pecado o del mal, no se puede dar ninguna razón o excusa suficiente para ello. Excusarlo es justificarlo y en el momento en que se justifica deja de ser prácticamente pecado. Así es, así es. Ahora, dice Filipenses capítulo 2, 6 al 8. Notemos el carácter de Cristo. Así es. Ojalá que podamos imitarlo, ¿no? Amén. Dice, el cual siendo en forma de Dios, y déjame aclarar
esa palabra forma, morfé, quiere decir de la misma sustancia, o sea, la misma naturaleza de Dios, ¿no? El mismo, que era Dios, Jesús era Dios, como Amén. estudiábamos. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a quién? A los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Óigame, si Cristo es nuestro ejemplo. Todo lo contrario al carácter de Satanás, porque lo vemos aquí en estos versículos, pastor. Se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo, se hizo semejante a los hombres, se humilló, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, Jesús se degradó a sí mismo, o sea, se bajó hasta lo más profundo, y Satanás se quiso exaltar hasta lo más alto y ser semejante al Altísimo. Aquí hay algo muy serio. Cualquier ser humano o cualquier institución, no importa que seamos nosotros o quien sea en esta tierra, que no tome esta actitud de Jesús, está tomando la actitud o el carácter de Satanás. El querer suplantar los mandamientos de Dios por tradiciones de hombres es querer hacer ¿qué cosa? Es tomar la actitud que tomó Satanás. Por eso esto es muy serio. Muy serio el que nosotros debemos meditar como individuo y también como institución. La institución que yo estoy representando, la iglesia o la organización o el ministerio, estoy por la gracia de Cristo tomando esta forma de siervo ante la palabra de Dios. Estoy yo cumpliendo con esta forma de carácter en mi vida. O estoy yo queriendo sublevarme y decir, no, usted sabe, querer yo imponer o enseñar algo que no esté de acuerdo a la palabra de Dios. Eso es tomar la posición del dragón, de esta serpiente antigua. Nota como dijo, después de que el hombre pecó, cómo mostró Dios su amor y su voluntad al perdonar. Es un versículo que toda persona casi conoce. Porque de tal manera que amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ven la diferencia, amigos y hermanos, entre el carácter de Dios y el carácter de Satanás? O sea, Satanás desea exaltarse a sí mismo, rebelarse en contra del gobierno de Dios, mas sin embargo, Cristo, que es Dios, que estaba sentado a la diestra del trono de Dios, Él mismo se humilla, Él mismo se despoja de sí mismo. claro, Como Dios, toma la forma de siervo, se hace semejante a los hombres y en su condición de hombre se humilla y se hace obediente hasta la misma muerte y la muerte de cruz. O sea, ¿cómo entonces, Pastor Pérez, amigos y hermanos que nos escuchan, cómo poder pretender nosotros negarnos a ese amor de Dios, darle la espalda a Cristo, cuando Cristo verdaderamente ha hecho todo por nosotros, cuando Cristo se ha humillado, cuando Cristo se ha despojado de sí mismo, cuando Cristo ha tomado la forma de siervo, cuando se hace semejante a los hombres, cuando se hace obediente hasta la muerte y muerte de cruz para salvarnos a nosotros de la ruina del pecado. Satanás lo único que ha querido es exaltarse a sí mismo. Él no le importa la vida de ninguno de nosotros. Él lo único que Satanás desea es exaltarse a sí mismo, ser mejor que Dios, ser semejante al Altísimo. Y por supuesto, lo único que Satanás desea es la perdición eterna de todos los seres humanos. es cierto, hermano, es cierto. Ahora, aquí viene lo hermoso del Evangelio, ¿verdad? Dios ideó el plan Amén. de la redención, Amén. ¿verdad?
es el plan de la Biblia, porque él sabía que el pecado, que es la transgresión de la ley, como hemos estudiado en 1 San Juan 3:4, todo aquel que peca, por eso te dice allí también en el capítulo 3, que el que peca abiertamente, el que vive practicando la violación de la ley de Dios, dice, es hijo del pecado, es hijo de Satanás, Así el es. diablo, dice allí, ¿verdad? Ahora, toda injusticia también es pecado. Dice allá en 1 San Juan 5:17, ¿verdad? Injusticia es lo contrario a justicia. Exactamente. Es lo contrario a justicia. Leíamos en Salmos 119, 172, en unos programas anteriores, que todos los mandamientos de Dios son justicia. Y Romanos 7:12 dice, la ley es santa, justa y buena. Y buena, ¿verdad? O sea, pecado es injusticia. Pecado es transgresión de la ley de Dios. Pecado trae como resultado la muerte eterna. De acuerdo a Romanos 6:23, la primera parte. Pero en Cristo Jesús tenemos vida y vida en abundante, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. ¿Sobre cuántos de la raza humana hemos sentido el efecto del pecado? ¿Cuántos? Más o menos. Desde la transgresión de Adán y Eva. Buena pregunta, pastor. Bueno, vamos a ir al libro de Romanos. Romanos, capítulo 5, versículo 12 y versículo 14. Nos dice así el Señor en su palabra. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ese hombre es Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó ¿a cuántos? A todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Versículo 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Fíjense, ya habíamos tocado esto en un programa anterior. Aquí vimos que sí existía la ley de Dios aún en los días de Adán, porque si no hubiese existido, no diría el apóstol Pablo que todos hemos pecado de la transgresión, de la manera de la transgresión de Adán. O sea, en otras palabras, si no hubiese existido la ley, Adán nunca hubiese transgredido. Claro, porque no había ley. Y Exactamente. donde no hay ley no hay pecado. Donde no hay ley, no hay transgresión. Claro. Pero tanto Adán como Eva transgredieron esa ley, porque así lo dice 1 Timoteo 2:14. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Ambos transgredieron esa ley que la tenían, por supuesto, escrita en la tabla de sus corazones. Amén. Ahora, todo esto ha traído sobre la tierra un gran juicio, las grandes calamidades. Aún dice Pablo en Romanos que aún la naturaleza gime con dolor de parto. Han recibido la consecuencia, no solamente los seres humanos, sino también, ¿qué cosa? La misma tierra. Por eso en Génesis 6, 5 y 7, esto es muy importante, también porque se le atribuye a Dios las grandes sequías, se le atribuye a Dios los grandes terremotos, se le atribuye a Dios los grandes huracanes, se le atribuye a Dios todas estas grandes tragedias. Así es. Y son, hermanos y amigos, todo esto ha sido no más ni menos consecuencia del pecado. Así es. ¿Cómo dice allí Génesis, mi hermano? Génesis 6. capítulo 6, versículo del 5 al 7 nos dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. O sea, ellos no tenían otro pensamiento que hacer mal, o sea, maldad, transgredir la ley de Dios. y Dios no le tocó, no tuvo otra alternativa que qué cosa hacer con esa generación antidiluviana. Erradicar completamente esa generación de la tierra. Ahora, yo pregunto, ¿estaremos nosotros viviendo esa misma experiencia? Yo diría que sí, pastor, por supuesto, porque así lo dijo Jesús en Mateo 24, como los días de Noé, así serán los días del Hijo del Hombre. Permítame seguir leyendo el versículo 6 de Génesis 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho.
Wow. Pastor, una vez se me acercó una persona y me dijo que Dios era un tirano, que Dios no tenía amor porque mató, según él, a toda esa generación antidiluviana en los días del diluvio. Como dice aquí Génesis capítulo 6 y el versículo 5, dice que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos de ellos, de sus corazones, era de continuo. O sea que si Dios no hubiese erradicado a esa generación en ese tiempo, el pecado se hubiese continuado, hubiese escalado a posición, a un nivel mucho más grande todavía. Así es. ¿Qué hubiese sucedido? ¿Cómo estaría ahora mismo esta tierra Por si favor. esa generación antidiluviana hubiese seguido existiendo? Wow. No se pudiera vivir aquí en No, la tierra. definitivamente que no. Imagínense, no. Se corrompió la tierra delante de Dios. Sigue diciendo ahí en Génesis. Y estaba la tierra llena de violencia. ¿Escuchamos de violencia hoy? Así es. Escuchamos de matanza, caos, destrucciones de vidas por donde quiera. Bueno, pues así eran los días de Noé. Por eso decimos que ustedes me han escuchado decirlo, también nuestra querida audiencia, si hay una señal de que estamos en los últimos días, es ver la condición que está el mundo y el profeso mundo cristiano hoy día. Así es, Claro así que es. sí, claro que sí. Después del diluvio, ¿qué vino como consecuencia de una mayor apostasía en contra de Dios? O sea, vuelve nuevamente el ser humano a claudicar contra la ley moral de Dios, a claudicar contra los principios del gobierno de Dios, a pesar de que ya habían tenido prácticamente, ya se había vivido la experiencia de esa generación antidiluviana en los días de Noé. De acuerdo a Génesis 11, versículo del 5 hasta el 8 nos dice, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, no los hijos de Dios, los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora, pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Bueno, usted hizo ahí, usted dijo, bueno, usted lo leyó, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, dice la Biblia. Y usted agregó ahí, noten que no eran los hijos de Dios. Hay una diferencia entre los hijos de los hombres y los hijos de Dios. Bueno, los hijos de Dios son todos aquellos que están obedeciendo la voz de Dios. Amén. Obviamente este tipo de personajes eran descendencia de Caín, del gran apóstata. Así es. ¿Verdad? Y personas que desafiaron también la autoridad de Dios. Por eso comenzaron a hacer esa torre en desafío al mandato de Dios. Sí, debo aclarar, después más luego, vemos que ambas descendencias, tanto la descendencia de Set, ¿verdad? Que estaba representando a Abel, y Abel le había sido muerto, como la descendencia de Caín empezaron a mezclarse. Eso lo encontramos allá, ya en el capítulo 5 de Génesis, antes del diluvio, empezaron una mezcla, los hijos de Dios con los hijos de las hijas de los hombres, o sea, las impías, ¿verdad? Y ahora, hoy día, es muy difícil encontrar un ser humano que quiera de verdad vivir, sujetarse a lo que son los mandamientos de Dios. Y por eso Dios tiene que venir otra vez. Tiene que venir. Hay mucha religiosidad. Se escuchan muchas religiones. Hay más de 1000. En el cristianismo hay un montón también. Así es. Pero mucha religiosidad y poca, ¿qué cosa? Santidad a Jehová. Así es. Poca santidad a Jehová. ¿Qué más? Vamos a ir. Bueno, Dios, aparentemente hay un retraso, Pastor Pérez, aparente de parte de Dios al tratar con el pecado, aparentemente. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Dios es un Dios de amor. Nuevamente, aquí podemos ver la misericordia de Dios manifestada en beneficio nuestro.
Segunda de Pedro capítulo 3 y el versículo 9 nos dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Tristemente, no solamente el mundano, abierto, sino también otra vez personas que dicen que respetan a Dios. Cuando usted le habla de la segunda venida de Cristo, dice, no, eso usted lo va a cuando usted va a encontrarse con Jesús cuando usted se muera. O sea, se ha perdido casi por completo, esa bendita esperanza que hablaba Pablo de la segunda venida de Cristo. Por eso yo no me avergüenzo de decir que soy un creyente, no te veo un creyente adventista del séptimo día. ¿Por qué adventista? Porque esperamos el advenimiento de Dios. Amén. No tengo que estar atado a una organización que está en Silver Spring, Maryland, Estados Unidos. No tengo que ser parte de esa institución, porque mi fe, mi creencia está puesta en ese advenimiento de Jesús. Amén. Y obviamente el séptimo día, porque queremos resaltar ese día que Satanás ha querido, ¿qué cosa? Borrar prácticamente de la mente de la gente buena ahí afuera, ¿no? Así es. Pero es verdad, hermano Lopera. Usted, lo que dice Pedro aquí, vendrán muchos burladores. Así es. Diciendo, ¿dónde está la venida? ¿Dónde está la venida de Cristo? Los abuelos míos hablaban de eso. Mis padres me hablaban de eso. ¿Cuál sería la diferencia en esos días de nuestros abuelos o aún de nuestros padres al día de hoy que estamos hablando, mi hermano? Wow, yo pienso hasta cierto punto, pastor, el aumento de la iniquidad en este mundo. Okay. Esa es la gran diferencia en la época que vivieron nuestros abuelos, tal vez nuestros tatarabuelos, a la situación que está viviendo el mundo actualmente. El amor de la gran mayoría se ha enfriado prácticamente. Ya las personas han dejado de creer en la segunda venida de Cristo, por ejemplo. Han dejado de creer en las verdades bíblicas, han dejado de obedecer la ley moral de Dios. Porque se han ido las fábulas, a las tradiciones. Exactamente, las fábulas y las tradiciones han reemplazado la verdad de Dios, porque a pesar de que muchos de nuestros abuelos tal vez, o nuestros tatarabuelos desconocían estas grandes verdades que nosotros hoy estamos predicando al mundo, y tal vez no estaban familiarizados con la ley moral de Dios, pero nos enseñaron principios, pastor. Nuestros padres nos criaron con principios de rectitud, con principios, siempre mi papá nos decía, hay que ser un hombre de bien en el futuro. Siempre a los varones nos enseñaba y nos decía, usted tiene que ser un hombre de bien en el futuro para que sea un hombre útil a la sociedad. O sea, esos principios se los inculcaron los padres a uno. Eso se ha perdido ya. Hoy por hoy esos principios se han perdido prácticamente. Los padres se echan a dormir y los hijos están en la calle, son las 1 o 2 de la mañana y no saben ni dónde están. Hasta hace unos 30 o 30 años por ahí, la homosexualidad que se practica tan abiertamente y ya se ha legalizado prácticamente el matrimonio entre hombre y hombre, mujer o mujer. Óigame, todo eso ha venido ocurriendo en estos últimos años, como los días de Sodoma y Gomorra, iba a ser los días de Jesús cuando Él venga. O sea, hemos visto, y también programas abiertos como este, presentándose al mundo entero. Así es. Son señales inequívocas que Cristo está a las puertas, ¿verdad? Amén, la así es. De Dios. Así es, pastor. Porque llamando al mundo a un arrepentimiento, llamando al mundo a ir a la Biblia de nuevo, llamando al mundo por la gracia de Dios a que no sigamos esas tradiciones de hombre, sino que sigamos a Jesús, que es el dador de la vida. Es correcto, porque el mismo Jesús en Mateo capítulo 24 y el versículo 37 dijo estas palabras que hoy por hoy estamos viendo con nuestros propios ojos el cumplimiento literal de estas palabras de Jesús, dichas hace casi 2000 años atrás. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo eran los días de Noé? Usted lo leyó o lo leímos en Génesis capítulo 6, versículo del 5 al 7, en Génesis 6, 11, etcétera, etcétera. La maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. ¿Qué vemos ahora? Usted lo acaba de mencionar, maldad.
vemos iniquidad por doquier. Hoy no vemos la diferencia entre lo que es justo y lo que es injusto. De lo que es santo, lo que es profano. Exactamente, ya no se ve la diferencia entre lo santo y lo profano. A lo profano se le llama santo y a lo santo se le llama profano. Sí, o sea, algo profano es algo que Dios aborrece. Aborrece. En la adoración a los ídolos. El levantar, el hacer plegarias, rezos a muertos. Eso es abominación a Jehová. Él aborrece eso. La invocación a los muertos, por ejemplo. Eso es abominable ante los ojos de Jehová. Así es. Todo eso lo estamos viendo abiertamente, pero el mundo llamado cristiano no se da cuenta que están siguiendo esas fábulas que el dragón le ha ido enseñando a través de instituciones, ¿no? Y no nos damos cuenta que Cristo está a la puerta y que es un Dios celoso y quiere que seamos santos, obedientes a sus preceptos para que podamos tener ese encuentro con Él muy pronto en la nube de los cielos. Claro, pastor, porque cuando una iglesia le enseña a las personas que su mamá o que su papá o que su abuelita, que era una santa, está en el cielo, entonces la gente comienza a rezarle a su mamá, comienza a rezarle a su abuelita o comienza a rezarle a su papá o a su abuelito, porque según lo que a ellos se los ha enseñado es que ellos están en el cielo y entonces recurren a estas personas que han muerto, a estas personas que han fallecido, recurren a ellas, ¿para qué? Para obtener respuesta a sus oraciones. Claro. Las madres se desesperan hoy y dicen, ¿cuánto no daría yo por tener a mi madre viva? Tengo un hijo que está descarriado, mi madre me ayudaba, mi madre me orientaba, mi madre me aconsejaba. Entonces van donde el sacerdote de sus parroquias y le dice, no te preocupes, tu mamá ahora mismo está en el cielo. Y esa persona va a su casa convencida de que su madre está en el cielo y va y cae de rodillas o empieza, como dicen ellos, a rezar en su cuarto o en su casa. O pagarle a líderes para que le hagan rezos a favor de esas almas. En favor de esa persona que ha fallecido, porque quieren saber, quieren conocer cuál es la voluntad de Dios para esas personas. Pero claro, es triste decir esto, pastor. Hay almas allí sinceras, hay almas allí buenas que nos están escuchando en este momento, pero la palabra de Dios dice claramente que los muertos nada saben. Están en el polvo de la tierra esperando la resurrección de Cristo cuando venga por segunda vez. Sí, eso iba a decir. Usted se estaba refiriendo a otro estudio que hemos hecho y que seguro que vamos a seguir realizando otros estudios más o presentándolo aquí a nuestra querida audiencia en cuanto al estado de los muertos. La Biblia habla, mis amigos, y eso no es el tema de hoy, obviamente, que los muertos nada saben. Están dormidos allí. Pablo dice que estarán dormidos hasta aquel grandioso día, cuando Cristo venga en las nubes de los cielos. Amén. Y con voz de arcángel, con trompeta de Dios, los despertará. Los serán resucitados. Gloria a Dios. Y nosotros que estemos vivos, dice él, nos uniremos con ellos y nos iremos con Jesús para siempre. Amén, amén. Hay un estudio que yo quiero recomendarle, que lo pueden ordenar escribiéndonos, llamando a aquellos que están en Norteamérica, aquí que se llama ¿Qué pasa después de la muerte? Y también aquellos que no están para aquellos que están viendo, escuchando este programa fuera de Estados Unidos, pueden ir a nuestra página electrónica elevangelioeterno.org, o también pueden ir a YouTube, La Voz del Evangelio Eterno, y pueden escuchar todos esos estudios, pueden bajar nuestro material, todo completamente gratis. ¿Ok? Así que sigamos aquí, entonces continuemos. Así que hay señales por doquiera que Cristo está a la puerta. Así es. Hay señales, y alabado el nombre de Dios por ello, ¿no? Así es, pastor. El enemigo de las almas se ha encargado de sembrar la gran mentira en la mente del ser humano, de que Dios es un Dios vengativo, de que Dios no se interesa por el ser humano, de que Dios está esperando, está listo para castigar a todos aquellos que le desobedecen. Algo muy importante, Pastor Pérez, cuando yo era niño, que desconocía obviamente las grandes verdades de la palabra de Dios,
Yo recuerdo que mis padres, en su ignorancia, obviamente, porque no podemos culpar a nuestros progenitores. Ellos fueron víctimas de un sistema que lo mantuvo en ignorancia de la palabra de Dios por siglos. Desafortunadamente, pues es correcto lo que usted dice. Cada vez que cuando uno era pequeño, yo recuerdo cuando yo era un niño adolescente, si yo hacía alguna travesura, como ocurre siempre cuando uno es niño o adolescente, los padres de uno le decían, si sigues haciendo eso, Dios te va a castigar. Eso es lo que le siembra en la mente de uno cuando uno es pequeño. Los padres, obviamente, que desconocen también la Escritura, pues ellos creen que eso es lo correcto en inculcarle a sus hijos. Pero verdaderamente, pastor, uno va creciendo, va uno desarrollando y va uno creciendo, pasa uno de niño a adolescente, a joven, con esa mentalidad de que Dios está listo para castigarlo a uno en el primer momento cuando uno comete un error, cuando uno falla. Y uno se cría con la mentalidad de que Dios es un Dios vengativo, de que Dios es un Dios tirano, que está listo para castigar a aquellos que le desobedecen. Pero la palabra de Dios dice todo lo contrario en Ezequiel capítulo 18 y el versículo 32. ¿Qué es lo que dice allí? Vamos a leerlo. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová. Convertíos pues y viviréis. Amén. Es un llamado de misericordia. Es un llamado de amor y de misericordia, pastor. ¿Por qué? Porque el Señor dice que Él no quiere la muerte del que muere. O sea, Dios no desea que nosotros muramos en nuestros pecados. Él desea que nosotros nos arrepintamos, porque dice ahí, convertíos. ¿Y qué es convertirse? Una persona transformada. Exactamente. De un pecador abierto a un hombre o una mujer que ahora sigue en obediencia a Dios. O sea, Dios nos pide a nosotros que nos convirtamos, o sea, que abandonemos el pecado en nuestras vidas si queremos vivir, si no queremos morir eternamente. ¿Por qué? Porque ya lo hemos dicho tantas veces. Yo creo que ya cansamos a nuestros amigos que nos escuchan con Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte. O sea, el pecado, si la persona que está practicando el pecado continúa en pecado o en rebelión contra la ley de Dios, que es lo mismo, al final va a cosechar la muerte. Dios te dice a ti hoy, yo no quiero que tú mueras. Yo quiero que te conviertas y vivas, tengas vida eterna. Es un Dios de amor y misericordia. Amén, amén, amén. Ahora, es un acto de la conversión que Dios quiere realizar en los corazones de cada uno de nosotros. Amén, así Jeremías dijo, hizo una pregunta allí, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podrás vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal. Claro que no. Entonces, nosotros lo que nos toca hacer es rendir nuestra voluntad a nuestro Padre Celestial. Amén. Rendir nuestro corazón de piedra para que Él ponga en nosotros un corazón de carne, que sienta, para que podamos, ¿qué cosa? Llegar a ser un hombre, una mujer, en el cual la gracia de Cristo puede obrar. Estoy hablando de la gracia de Cristo que transforma. Estoy hablando de la gracia de Cristo que nos habilita para llegar a ser obediente. No hablo de esa gracia barata que se está enseñando, que porque estamos bajo la gracia supuestamente, ya no tenemos que obedecer la ley de Dios. La gracia de Dios, como hemos estudiado otras veces, se va a manifestar en nuestras vidas a través de la obediencia. Amén. ¿Con qué propósito se manifestó Cristo? ¿Cuál fue el propósito? Bien, muy importante pregunta. Primera de Juan capítulo 3, versículo del 5 al 8 nos dice, y sabéis que Él apareció, o sea, Cristo Jesús, para quitar nuestros pecados. No dice que apareció para venir a condenar al mundo o para venir a destruir al mundo por sus pecados. No, vino para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él, o sea, en Jesús. Todo aquel que permanece en Él. Ahí está la parte nuestra. Exactamente. Tenemos que permanecer en Cristo. Estar dispuesto a estar con Jesús, no con el hombre, no con la religión. Por favor, no confundamos esas dos cosas. Porque para muchos, cuando hablamos de permanecer en Dios, es permanecer en un sistema de tradiciones, de doctrinas de hombre, etcétera, etcétera. Aquí Jesús estaba hablando de permanecer en Él. Y déjame decirle, si queremos, muchos se estarán preguntando, bueno, pero ¿cómo puedo permanecer en Jesús? ¿Yendo a dónde? ¿Yendo a dónde?
Permaneciendo que buscando la palabra, la Biblia. Mire qué contraste antes de seguir leyendo los versículos de 1 Juan 3, 5 al 8, pastor, entre Cristo y Satanás. Mire el antagonismo que siempre ha existido en la Biblia, por supuesto, entre Cristo y Satanás. Dice aquí, todo aquel que permanece en Él, o sea, en Cristo, no peca. O sea, no sigue transgrediendo la ley de Dios. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hagamos una pequeña pausa ahí, pastor, porque necesito leer dos textos muy importantes. Sabemos que Satanás es el originador del pecado, no Dios. Ya lo hemos leído. Claro. Dice Juan capítulo 8, versículo 44. Volvemos y hacemos énfasis en este texto. Jesús le dijo a los judíos, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. ¿Quién? Satanás, por supuesto. Y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Dice Jesús que Satanás no ha permanecido ¿en qué? En la verdad. En la verdad. Y dice 1 Juan capítulo 3, versículo 6, todo aquel que permanece en él, el permanecer en Cristo es estar en la verdad. Amén. Estar viviendo la verdad. Y la verdad es que guardemos sus mandamientos, porque dice Salmo 119, Exactamente. 150, 151, todos tus mandamientos son verdad. Y el 142 también. Entonces ahora vemos la otra cara de la moneda, vemos a Cristo. Mire lo que dice Mateo capítulo 22, versículo 16. Se le acercaron los herodianos en cierta ocasión a Jesús y mire las palabras que le dijeron a Jesús, Pastor Pérez. Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Cristo era amante de la verdad y enseñaba la verdad. Amén. Satanás, ¿qué era? No permaneció en la verdad y era el padre de la mentira y era mentiroso desde el principio. O sea, todo lo contrario de Jesús. Así es, así es. El Señor nos está diciendo a nosotros, el que permanece en Él no peca. Sigue diciendo el versículo 7 de 1 Juan 3. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es ¿qué? Justo. ¿Como quién? Como Él es justo. Amén. O sea, tenemos que ser semejantes a Cristo. Amén. Usted leía, citaba en el programa anterior, 2 Corintios 3:18, que para poder ser semejantes a Cristo tenemos que ser transformados. Amén. Contemplando ¿qué cosa? A su gloria, su carácter, su vida, su palabra. Amén, gloria a Dios. El que practica el pecado es del diablo, dice, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amén. O sea, ¿en qué lado quieres estar tú, querido amigo y hermano que me escucha en esta hora? ¿En el lado o en el bando de Satanás, el gran rebelde? ¿O en el bando y en el lugar de Cristo, que lo único que desea es salvarte de tus pecados y darte vida eterna? Amén. O sea, otra vez, Satanás ha estado usando métodos en los cuales son muy atractivos para el hombre. Él dice, bueno, el hombre tiene una necesidad. ¿Cuál es la mayor necesidad del hombre? ¿No es la salvación? ¿De salvarnos? ¿Salvarse? ¿Escapar de la muerte eterna? Así es. Entonces, él trata de sustituir un camino, una puerta ancha, fácil, una religión fácil, creada por tradiciones, costumbres mundanas. No importa que usted lo que haga. ¿Usted le gusta el alcohol? Pues tome alcohol. ¿Usted le gusta el tabaco? Fume tabaco. ¿Usted le gusta darse grandes comilatas? Hágalo, hombre. Usted es salvo porque usted está siendo parte de nuestra iglesia. Y la iglesia se ha convertido en las iglesias en el instrumento. Están tratando de sustituir las iglesias por Jesús, quien es el único que puede darnos vida eterna. Por eso es que yo sé que este programa no es popular. Yo lo sé. Los ministros y religiones no les gusta que sus feligreses escuchen este programa. Yo lo sé también. El mensaje de Noé nunca fue popular por 120 años.
Bueno, ¿verdad que no? No, ¿verdad? Jesús Ni el dijo mensaje de Elías. como los días de Noé, así será. Así que no podemos esperar menos que este programa sea popular. Sí. De hecho, hemos escuchado personas que le dicen desde sus púlpitos, tengan cuidado de oír esa bomba. Dicen ellos que esto es una bomba de tiempo. No, hermanos, es una bomba, pero es una bomba porque estamos presentando la palabra de Dios. Queremos que por la gracia de Cristo rompamos con todas esas ataduras. Amén, gloria a Dios. Es una atadura. Cristo dijo, yo vine para desatar Amén. las obras de la tiniebla. Amén. Y si queremos ser de Jesús, tenemos que cumplir con lo que Jesús nos ha puesto. También tratar de desatar a las almas que han estado tan engañadas, han sido tan dirigidas por un camino que lo va a llevar a la perdición. Usted acabó de leer ahí, fue palabra de Dios. Jesús le dice, aquellos que transgreden la ley de Dios, que permanece el pecado, no son hijos de Dios. Jesús le dijo que son hijos del diablo, le dijo. Así es. Oye, son palabras bastante serias. Perdonen, yo sé que tengo que concluir el programa, solamente me resta recordarle, como decimos siempre, hermanos y amigos, la verdad nos hará libre. Cristo, la palabra, sus mandamientos son la verdad, es la verdad. Ojalá que todos podamos prepararnos para ese gran encuentro con nuestro Dios. Bye. Gracias por sus generosas donaciones y sus oraciones que nos permite mantener transmitiendo este programa. Sus donaciones son deducibles de impuestos y pueden ser enviadas a Ministerio El Evangelio Eterno, P.O. Box 15138, West Palm Beach, Florida 33416. Nos pueden llamar al teléfono 1-561-688-2150. Consulte nuestra página web www.elevangelioeterno.org.